Bienvenidos una semana más a Conversaciones con Dios. De nuevo, qué contenta estoy. Espero que reserves este espacio único y exclusivo para ti, que cojas tus apuntes, tu papel y que sigas pues rellenando toda la información que aquí vamos dando. Ya sabes que es muy importante, por eso te invito siempre a que veas todos los episodios, si es posible, en el orden en el que se van subiendo. Porque ya en este, si es el primero que estás viendo, pues a lo mejor hay cosas que no terminas de entender porque no has visto los anteriores. Entonces es mejor que los veas en el orden que van, porque es el orden que lleva el libro y se va relacionando un episodio con el otro. Por eso es importante que sigas el orden. Pero bueno, si has empezado en este capítulo, pues como tú veas, o te quedas a verlo hasta el final o empieza por el principio y ya pues tu vida, ya te digo que va a empezar a cambiar si realmente entiendes la información, la apuntas, la lees, la relees todos los días y sobre todo la pones en práctica, porque como ya hemos dicho, el conocimiento solo no es suficiente. El alma necesita experimentar todo ese conocimiento que tú estás escuchando y apuntando. Entonces, es súper importante que pongamos en práctica todo para que así nuestra vida empiece a despegar como quiere el autor. En los episodios anteriores estuvimos viendo una pregunta que el autor le hacía a Dios en cuanto a cuándo iba a despegar su vida, cuándo iba a empezar a tener un mínimo de éxito. Bueno, yo creía que ya habíamos terminado en el episodio anterior, pero releyéndolo de nuevo para hacer hoy este vídeo, pues vi que no, que me faltaba la parte más importante. Así es que quédate hasta el final del vídeo porque vamos a ver 10 puntos claves para que tu vida empiece a despegar y alcanzar pues ese mínimo de éxito que todos buscamos cuando no te quedes en el mínimo. Yo siempre aspiro al máximo porque siempre tenemos que tender a aspirar a lo más que podamos, no a quedarnos siempre en lo pequeñito. Bienvenidos, comenzamos esta conversación con Dios. Entonces, vamos a empezar ya directamente y Dios le decía al autor, la pregunta era, a ver, me voy a ir para atrás. Eh, Aquí. ¿Cuándo despegará finalmente mi vida? ¿Qué necesita para entrar en razón y alcanzar un mínimo de éxito? Y Dios le dice ahora, la vida es un proceso de creación, no de descubrimiento. No vives cada día para descubrir qué te espera ese día, sino para crearlo. Estás creando tu realidad cada minuto, probablemente sin saberlo. Que no hemos venido a descubrir nada, que todo ya está creado. Bueno, el punto 1. Yo, Dios, os he creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando una cosa es semejante a otra, es porque comparten la misma sustancia. Nosotros compartimos la misma que tiene Dios. Clave 2. Dios es el creador. Y si nos vamos a la anterior, yo soy semejante a ti. Y si tú eres creador, por lógica, si yo soy semejante, compartimos la misma sustancia creadora. Por ende, yo también soy creadora. 3. Sois 3 seres en uno. Es decir, que formamos parte de esta relación sublime, de esta tríada. Puedes llamar a estos 3 aspectos del ser como quieras. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mente, cuerpo y espíritu. Superconsciente, consciente o subconsciente. Estas son las 3 dimensiones de la mente.
4. El proceso de creación procede de estas 3 partes de vuestro cuerpo. Dicho de otro modo, creáis a 3 niveles: el pensamiento, la palabra y la obra. Y esto también lo vimos en episodios anteriores. Entonces, es muy importante, ultra importante, que pongamos atención a nuestros pensamientos, a nuestras palabras y a nuestras acciones. 5. Toda creación se inicia en el pensamiento. Vimos que el pensamiento te va a llevar a hablar de una determinada manera. Según tú pienses con respecto a algo, así vas a hablar, porque la palabra era el pensamiento expresado. Ahora, según yo hable con respecto a ese tema, así voy a orar. Así van a ser mis acciones, porque dijimos que la acción es la palabra en movimiento. Entonces, mi acción va a depender de mi palabra, de cómo yo hablo. Y como yo hablo, va a depender de lo que yo pienso. A ver, yo antes pensaba como el 99% de la población. De hecho, estudié la carrera de maestra. Pero hace unos 4 años yo empecé a estudiar un máster online de educación respetuosa y mi pensamiento empezó a cambiar. Ya no tenía los mismos pensamientos que venía teniendo. Entonces, como mi pensamiento empieza a cambiar y ya no casa con el sistema, mi forma de hablar ya no es la misma que yo tenía antes. Ahora estaba alineada a mi pensamiento. Entonces, estos 2 niveles estaban alineados. Pensaba lo mismo que decía. Pero ¿qué pasa? Que mis acciones no reflejaban lo mismo. Yo seguía llevando a mis hijas a la escuela. ¿Qué tuve que hacer? Pues lo que hice, sacarlas del sistema para que los 3 niveles estuvieran alineados, porque yo no podía pensar que no estoy de acuerdo con ese trato, con esa forma de trabajar, con esa forma de enseñar, con esa metodología. Lo que yo hablo con mis familiares y amigos era eso. No estoy de acuerdo. Pero mis hijas están yendo a un sitio donde yo no estoy de acuerdo. ¿Vale? Pues ¿qué hago? Tengo que sacarlas para yo poder manifestar esa realidad que yo veo. Y tengo que pasar por un proceso. El colegio hace lo que le corresponde, que es abrir este expediente por absentismo escolar. Asuntos sociales viene a casa. Yo voy a fiscalía, hablo con la fiscal, hablo con otra fiscal, hablo con la jueza. Y claro, todo eso lleva un tiempo, ¿vale? Pues llevamos hasta el día de hoy con ese procedimiento. Pero mis hijas, durante estos 2 años, están conmigo en casa. Porque yo estoy convencida y tengo la fe y la certeza de que esa es la realidad que yo veo. Y como yo la veo porque mi alma me la muestra, es porque eso ya es, aunque mis ojos no lo pudieran ver en 2024. Pero yo sabía que eso ya era. Entonces me cojo a esta fe y aún con todo lo que pudiera decir el entorno, que a mí me daba igual, y todo lo que pudiera pasar, yo estaba convencida y estoy a día de hoy de lo que estoy haciendo. Entonces, como mi convicción es mucho mayor que los pensamientos de todas esas personas, yo me acojo a eso. Entonces, yo cuando te comento estas cosas que yo hago, pues es para que veas
que tú puedes crear esa realidad distinta, que no hay imposibles, que no te acojas al miedo, que estamos programados en ese sistema para operar desde el miedo y no podamos hacer nada y no seamos personas libres. Pero Dios te dio tu libre albedrío y te dio la capacidad de crear porque estéis creados a mi imagen y semejanza. Y te está diciendo que el proceso de la creación procede del pensamiento, la palabra y la obra. Entonces, si yo alineo esto, puedo crear la realidad que yo quiera, que yo desee. Y eso es lo que vengo haciendo ya 2 años. Tanto como sacar a mis hijas del sistema, como exonerarme 216.000 euros en deudas, como vender mi casa, vender la empresa, irme a Dubái. O sea, todos esos cambios que yo he hecho en mi vida no vienen por varita mágica. No es suerte. Es que yo tengo que alinear lo que pienso, lo que digo y lo que hago para crear esa realidad que yo deseo. Y eso es lo que vengo haciendo. Entonces, cuando te comento esto y me pongo así, no te lo digo porque sí, porque no te puedo decir, venga, tienes que pensar, tienes que hablar y tienes que hacer esto para crear la realidad que quieres. 100% asegurado. Pero hazlo tú, que yo ya veré. Si a ti se te da, a lo mejor me lo pienso. No, o sea, yo tengo que ser un testimonio vivo de lo que te estoy diciendo. Por eso te cuento las cosas que a mí me han pasado, las decisiones que mi familia hemos tomado, porque te estoy hablando desde la experiencia, no me lo estoy inventando. Entonces, si yo te digo que esa realidad que tú ves es posible, es porque lo es. Porque la mía, la que yo veo, está siendo. Entonces, vamos a tener un poquito más de fe en que nosotros somos los creadores, únicos creadores de la realidad que tenemos, 100% responsables. 6. Aquello que pensáis, pero no decís, crea a un nivel. Yo puedo pensar sobre X cosa y no decirlo. Se queda en mi pensamiento, esto también nos pasa. Vale, pues ese pensamiento no expresado crea a un nivel. Aquello que pensáis y decís crea a otro nivel. Aquello que pensáis, decís y hacéis se hace manifiesto en vuestra realidad. Entonces, si yo pienso, pero no lo digo, simplemente es un pensamiento que yo tengo que no se lo he dicho a nadie, ¿vale? Pues eso ahí se queda, eso crea a un nivel. Ahora, si yo lo pienso y lo digo, pero no lo hago, bueno, pues eso está creando a otro nivel. Más que si solo lo pensara, porque el pensamiento y la palabra están alineados, pero este se queda aquí colgando. Entonces, estos dos crean a otro nivel. Ahora, si yo lo pienso, lo digo y tomo acción y hago cosas para que eso pase, por ejemplo, yo cuando me fui a vivir a Dubái, mi pensamiento me dijo, te tienes que ir a vivir allí. Y yo lo pensaba una y otra vez, y si lo pienso es por algo. Porque no me dijo, vete a la China. Vale. Yo lo verbalizaba con mi familia, con nadie más, con mi familia. ¿Vale? Pues esto estaba alineado. Todos en la familia lo pensábamos y lo hablábamos. ¿Qué faltaba? Que lo hiciéramos. ¿Y qué hicimos? Vender la casa, vender la empresa
sacar a las niñas del colegio, comprar billetes e irnos. Ya que nos fuimos. Entonces, los tres estaban alineados. Y aquello que pensáis, decís y hacéis se manifiesta en vuestra realidad. Y eso es lo que nos frena a la mayoría de las personas. Porque vivimos programados en el miedo al que dirán. Por eso no lo tienes que decir a nadie, nada más que a las personas que tú sabes que te van a apoyar. Yo y mi familia, en este caso. No lo sabía nadie más, ni amigos, ni resto de familiares, ni nadie. ¿Por qué? Porque los pensamientos de esas personas también son creadores, igual que los míos. ¿Tú crees que si yo voy a contarle a mi familia, a mi madre, a mis hermanas, a mis suegros, a mis cuñados, yo voy a contarle lo que íbamos a hacer? Me iban a decir que sí? No. Me iban a decir que estoy loca, que cómo se me ocurre, que de qué voy a vivir allí, que es un país muy caro, que los críos qué, que el trabajo no sé qué. Pues como no quiero ese tipo de pensamientos, pues no lo cuento, claramente. Si yo lo hubiera contado, probablemente no me hubiera ido. Entonces, si yo quiero cambiar mi realidad, pues lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago tiene que estar alineado. Entonces, para que eso se manifieste en vuestra realidad, tienes que hacer cosas. No va a venir la varita mágica y de repente te teletransportas a Dubái y hayas llegado. No, la vida no funciona así. Hay que hacer cosas para crear esa realidad que quieres. No hay varitas mágicas ni nada. No esperes a que te toquen el timbre y te llegue un maletín de dinero, porque eso no va a pasar. 7. Pensar, decir y hacer algo, si no creéis verdaderamente en ello, es imposible. Por lo tanto, el proceso de creación debe incluir la creencia y el conocimiento. Esta es la fe absoluta. Para yo crear, tengo que creer. Si no creo en algo, ¿cómo lo voy a crear? Vale. Para yo creer, necesito tener fe. Dijimos que la fe era la convicción de lo que no se ve. Yo estaba convencida de que yo iba a estar ahí. Y no lo podía ver, solamente en mi mente. Vale. Yo tengo la fe, la convicción de que yo voy a estar ahí, aunque ahora mismo no lo vea físicamente. Pero yo sé que voy a estar ahí porque si lo puedo ver en mi mente, es porque ya está creado. Esa realidad ya existe. Ahora tengo que elegirla dentro del campo de posibilidades que están en esa supraconciencia. Tengo que elegir esa opción. A mí yo viviendo en Dubái. Entonces la cojo y creo una creencia porque me ha dicho que tengo que creer. ¿Vale? Pues yo creo, estoy convencida de aquello que no veo. La fe es la certeza de lo que se espera. El proceso de creación debe incluir la creencia o el conocimiento. Esta es la fe absoluta.
está más allá de la esperanza. Yo puedo esperar vivir allí, pero esperar no es creer. Yo espero, ¿y de qué dependo? De algo externo, no depende de mí. Cuando yo creo eso, es porque yo lo voy a crear, no dependo de nadie, no lo espero, lo creo. La parte activa de la creación incluye el conocimiento. Dijimos que el alma ya conoce qué es y quién es, pero solo conocerlo no es suficiente. El alma aspira a experimentarlo. Entonces, ¿es importante el conocimiento? Claro que sí. Entonces, si mi alma ya conoce a mi yo en Dubái, solo conocerlo no es suficiente. El alma aspira a experimentarlo, a que yo me vaya allí y yo experimente la vida allí. Pues eso es lo que hicimos. Escuchar al alma y permitirle que experimente. Si tú no se lo permites, pues te vas a quedar con esa realidad a medias. 8. Este nivel de conocimiento es un nivel de intensa e increíble gratitud. Ya hemos hablado también de la importancia de ser agradecidos. Dijimos que la oración no es un proceso de pedir, de petición, porque cuando pedimos, estamos pidiendo porque no lo tenemos. Entonces, estoy pidiendo desde la escasez y voy a experimentar la experiencia de esa carencia, de que no lo tengo. Dijimos que había que orar no desde la petición, sino desde la gratitud de lo que ya es. Y como para mi alma esto ya es, porque existe dentro del campo de posibilidades, pues yo voy a agradecer por lo que ya es, aunque ahora mismo no esté allí, pero mi alma ya sabe que eso existe. Por tanto, aquí donde estoy, agradezco porque eso ya existe. Y yo ya estoy ahí, porque lo puedo ver. Es un agradecimiento por adelantado. Pues ya está, esto también lo vimos. Por eso es importante que veas todos los episodios. Tengo que agradecer por adelantado por lo que ya es, porque expliqué en redes que el tiempo no existe. El tiempo es una ilusión que ha creado el ser humano para darle un cierto orden a la vida. Pero en realidad solo existe el aquí y el ahora. Entonces, aquí y ahora existe mi yo en España. Aquí y ahora existe mi yo de hace 5 años. Aquí y ahora existe mi yo con 3 meses. Aquí y ahora existe mi yo de 80 años. Aquí y ahora existe mi yo de 59 años. Aquí y ahora existe mi yo en Dubái. Entonces, si aquí y ahora eso ya es, ya existe, tengo que agradecerlo. Por adelantado se refiere antes de que mi cuerpo físico llegue. Pero yo ya sé, tengo la certeza y la convicción de que eso ya es una realidad. Por tanto, ya empiezo a agradecerlo antes de yo irme allí. La clave de la creación es estar agradecido
antes de, y por eso, antes de yo estar ahí. Esta actitud de darla ya por hecho, o sea, yo ya daba por hecho esa realidad. Vale, pues esa actitud es algo que hay que alentar, que hay que trabajarlo, ¿vale? Que tengo como que meterle leña al fuego para yo avivar, ¿vale? Mi deseo. Pero si yo no lo aliento, pues es que si tú no crees en algo, ¿cómo se va a crear? Es imposible. 9. Celebra y disfruta de todo lo que creas y has creado, tanto lo que te guste como lo que no, porque todo lo estamos creando nosotros, te lo recuerdo, esto y esto. Rechazar cualquier parte de ello significa rechazarte a ti mismo, porque esto también eres tú. Entonces, si tú rechazas esta parte que no te gusta, estás rechazando una mitad de ti. Sea lo que se presente como parte de tu creación, reivindícalo, bendícelo y agradécelo. Hace unos años, cuando a mí me estafaron una cantidad bastante de dinero, claramente yo ahí, mi nivel de conciencia estaba por el suelo, claramente no lo agradecí. Ni bendije ese momento, ni nada. Nada más que yo lloraba y lloraba y por qué, y qué mala suerte tengo, y todo me pasa a mí, y qué hago ahora, y mi vida se va al traste. Ahora, a día de hoy, gracias a Dios, eso pasó porque fue una bendición disfrazada en ese momento de problema, porque algo mejor iba a venir. Porque si eso no hubiera pasado, a mí no me hubieran exonerado todas las deudas que tenía. Entonces, antes de maldecir esos momentos que no nos gustan, agradécelos porque no sabes por qué están pasando, no conoces el plan de Dios. Entonces, vamos a entender que todo pasa por un bien mayor y que no lo estés viendo ahora no significa que detrás no venga su bendición, porque mi bendición fue infinitamente mayor a la cantidad que a mí me estafaron. Entonces, vamos a ser agradecidos con todo lo que nos pasa, porque el agradecimiento por adelantado es la clave más importante de la creación. La gente no se quiere hacer responsable de las cosas que le pasan. Y seguramente yo también me pasaba que es que yo no quiero eso que me ha pasado. Yo no lo he creado, o sea, es imposible que no, que si yo tengo que elegir, yo no elijo esa situación. O sea, que no me cuentes películas, que yo no he creado eso. Pues sí, lo he creado yo, con mis pensamientos, mis palabras y mis acciones que yo hice. Y eso llevó a una creación, que fue esa estafa que yo recibí. ¿Yo lo condené? Sí, mucho. Pero, ¿qué estaba haciendo? Estaba condenando una parte de mí, porque eso forma parte de mi creación. Porque no vino con varita mágica. No, vino de unos pensamientos que yo tenía, que yo quería pagar unas cosas, mi palabra, lo que yo hablaba en mi casa con mi marido, era ¿qué vamos a hacer para resolver este problema? Y he visto esto, y por qué no hacemos no sé qué, y esto será mejor, y podremos pagar. ¿Vale? Lo que yo pensaba y lo que yo hablaba iban alineados. Ahora, mi acción también se alineó. ¿Qué hago? Invierto sin informarme,
sin estar convencida de que yo iba a poder pagar eso sin hacer eso. Entonces, yo invierto un dinero creyendo que yo iba a salir de esa situación. Entonces, mi acción estaba alineada con lo que yo decía y con lo que yo pensaba. ¿Eso qué hizo? Crear esa realidad. Una estafa, ¿vale? ¿Por qué? Porque la finalidad de estas tres partes no había fe ninguna en que yo iba a poder pagar eso. Yo estaba operando desde el miedo que yo tenía por no poder pagar. Entonces, me agarro a lo que sea que me asegure que yo voy a poder pagar. Bueno, pues como estoy creando desde este nivel de conciencia que es el miedo, pues creé esa realidad que no me gustó claramente y me estafaron. Si yo condeno esto, que en ese momento lo hice, pero a día de hoy ya, pues no lo veo igual. Si yo a día de hoy me vuelve a pasar, cancelo lo dicho y lo vuelvo a condenar, estoy condenando una parte de mí, porque yo lo he creado. Pero la gente no se hace responsable de las cosas malas que le pasan. Por ejemplo, si caen enfermos, es que yo no he elegido esa enfermedad. Yo no quiero esto para mí. O sea, es que no, porque yo no he hecho nada para estar enfermo. O sea, yo he ido al médico y me han dicho, mira, tienes esto. ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho nada. Sí, de forma consciente, ¿no? Pero a nivel subconsciente y a nivel de la supraconciencia, sí. ¿Por qué? Porque has vivido en un entorno que probablemente haya desarrollado esa enfermedad. Tú vives en un entorno donde se habla, tú vives en un entorno donde escuchas, vives en un entorno donde ves en los medios de comunicación, ves en la familia, ves en los amigos y todo eso está condicionando tu mente y se está programando. Además, yo, por ejemplo, vivo en estados de estrés continuamente, de ansiedad, tengo el cortisol por las nubes, estoy siempre enfadada, de mal humor, todo me sienta mal. Todo eso es energía que vibra a frecuencias bajas y eso está somatizando mi cuerpo y se va a expresar en forma de enfermedad. ¿Que de forma consciente no lo has querido? Claramente, nadie quiere estar enfermo, pero ¿que lo he creado yo? Sí. Y si mi mente ha tenido la capacidad de crearlo, también tiene la capacidad de sanarlo. Y esto tampoco lo cree la gente. Entonces, esa enfermedad que podamos tener, o incluso otra persona, tú puedes intervenir en la mente de otra persona. Ya sé que te suena loco, pero no lo es, porque hay gente que se ha curado de cáncer cambiando sus pensamientos y creando una nueva realidad en su mente. Y sus pensamientos, sus palabras y sus acciones estaban alineadas a esa nueva realidad, que es mi yo sana. Y eso es lo que su cuerpo ha manifestado. Porque continuamente lo estamos creando, momento a momento, minuto a minuto. Estás creando tu realidad cada momento, probablemente sin saberlo. Punto 10. El último. Si hay algún aspecto de tu creación del cual veas que no disfrutas, bendícelo y simplemente cámbialo. Elige de nuevo. Provoca una nueva realidad. No vives cada día para descubrir qué te espera ese día.
sino para crearlo. Provoca una nueva realidad. Piensa una nueva idea. Piensa. Vamos a cambiar el pensamiento, que es la primera fuerza creadora. Pronuncia una nueva palabra. Haz algo nuevo. Entonces, para yo manifestar esa realidad, no puedo venir haciendo lo mismo que hacía. Si sigo pensando, hablando y haciendo lo mismo que ayer, que la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, ¿qué voy a crear mañana? Lo mismo que vengo creando toda mi vida. Entonces, si yo quiero cambiar esa realidad y venirme a esta, piensa, habla y actúa de nuevo. Y ya está. Y así cambiaré esa situación. Pero no puedo sentarme aquí a esperar que venga la varita y me cambie la realidad a como a mí me gustaría y yo no hago nada. Pues no funciona así. Ahora el autor le dice, si es tan sencillo como eso, si todo lo que necesitamos son esas 10 claves, ¿por qué no es así para la mayoría de nosotros? Porque no todos tenemos esa realidad que queremos. Si es así, y para todos vosotros. Lo que pasa es que algunos de vosotros utilizáis el sistema conscientemente. Sois conscientes de lo que estáis creando. Y otros lo utilizáis inconscientemente, sin saber siquiera lo que estáis haciendo. Y te he dicho antes que creáis a cada minuto, muchas veces sin saberlo, porque no somos conscientes de lo que estamos creando, porque lo que estamos creando es nuestra creencia con respecto a eso. Y esa creencia está alojada en la mente subconsciente, de la cual no soy consciente. Entonces, de forma inconsciente, sí lo estás haciendo. Algunos de vosotros camináis despiertos y otros camináis dormidos. Pero todos vosotros estáis creando vuestra realidad. Todos vosotros. Creando, no descubriendo. Utilizando el poder que os he dado y el proceso que acabo de describir. Utilizando el poder que os he dado, que eres un ser creador, que yo te doy este poder para que tú crees todo esto que te he leído. Así pues, me has preguntado cuándo despegará tu vida y te he dado la respuesta. Espero que hayas apuntado las 10 claves y las leas todos los días y te convenzas de ello y tengas la fe, la certeza de que todo eso que tú ves ya es una realidad. Ahora, léete, créetelo y aplícalo. Harás que tu vida despegue cuando primero logres pensar en ella con suma claridad. O sea, yo tengo que tener claro mi visión, porque si no hay claridad, no la voy a ver en mi realidad. Entonces yo tenía claro lo que yo veía a mis hijas en casa aprendiendo, no dentro de 4 paredes. Entonces, como mi visión era clara, mi visión de irme a Dubái era clara, mi visión de quedarme sin deudas y poder pagarlo todo era clara, o sea, como mi visión era tan clara en eso es lo que creé. Entonces, piensa en lo que quieres ser, hacer y tener, porque ese es el orden. Ser, yo ya era esa mamá con esas niñas
en casa. De hecho, antes de que empezara el colegio, yo ya en verano ya empecé a hacer eso. Y yo ya empecé a escribirlo y a agradecerlo antes de que empezara el mes de septiembre. Entonces, yo ya empecé a ser. Y durante esos años, yo estaba haciendo lo que yo veía. Entonces, piensa en lo que quieres ser, en lo que quieres hacer. Yo quería hacer eso en casa con mis hijas. Y piensa en lo que quieres tener. Y yo quiero tener esa realidad para mis hijas, que ellas sean seres independientes con capacidad para pensar, elegir y crear la vida que ellas quieran, no la que el sistema le imponga. Entonces, como yo eso lo tenía muy claro, pues ya está. No sé si lo escucharéis, pero hay una máquina cortando el césped del campo de golf y creo que se escucha de fondo. Pero bueno, espero que me escuchéis más a mí. Piensa en ello a menudo. O sea, yo lo pensaba todos los días. Yo pensaba en que me iba a quedar sin deudas todos los días y lo agradecía por adelantado todas las noches en mi libreta y lo visualizaba, lo pensaba, lo sentía. Y todo eso crea una vibración. Piénsalo todos los días. Haz que lo veas muy claro. Muy claro. O sea, tienes que hacerlo hiper mega convencido o convencida. Que tu imagen sea la imagen que tú deseas. Y esa imagen, o sea, tiene que ser que tú la experimentes. Es como si te teletransportaras a ese momento, ¿vale? Y te metas en escena y tú te ves a ti en esa escena y yo me veo en casa con mis niñas en la mesa, con este libro, con el otro, con la libreta, con los colores, con las cartulinas, con la plastilina, con todos los materiales. Y yo esa imagen la tenía aquí súper clara, ¿vale? Yo tenía súper claro en mi mente que yo iba a dejar de pagar todas esas deudas, que yo iba a ir a la abogada y me iba a dar la noticia de que me exoneraban 216.000 euros. Yo tenía claro eso. Es que yo cuando lo visualizo y lo siento, yo lloro, porque es que estoy tan metida en la imagen que la estoy experimentando en ese momento. O sea, es como si mi cuerpo se trasladara a ese momento que ya es, que ya existe. Y yo me veía viviendo en Dubái. Y mi imagen era allí. Viendo el Burj Khalifa, viendo Dubai Mall, haciendo esas excursiones que hicimos. Y yo me veía ahí. Y mi sentimiento es que es una experiencia que tienes que vivirla cada vez que visualizas. Entonces, cuando logres dicha claridad, no pienses en nada más. En nada más. Que nadie venga a decirte que eso no es posible. Lo primero es que no se lo digas. Yo a nadie le dije que iba a sacar a mis hijas del colegio. O sea, de hecho, la familia política y mi familia, mis hermanas y madre, se enteraron a los meses. O sea, nadie lo sabía. Claramente, porque si yo voy a decírselo, ¿qué crees que me van a decir? Si yo le digo a mi familia que yo tengo todas esas deudas y que me han estafado con esa cantidad de dinero y que no sé cómo voy a pagar todo esto y cómo la empresa va a seguir adelante, si yo voy a contarle eso, ¿tú qué crees que me van a decir? Si yo voy a decirle a mi familia que voy a vender la casa y que me voy allí y que voy a vender la empresa con la cantidad de dinero que genera al año, ¿qué crees que me van a decir? Cuando logres dicha claridad en lo que tú quieres, no en lo que los demás quieran, no pienses en nada más. No imagines otras posibilidades. Ni la posibilidad de este, ni de este, ni de esta, ni de esta, ni de este, ni de nadie. Porque esas son sus
posibilidades, pero no son la mía. Disciplina tu mente para que mantenga con firmeza el pensamiento creador original. Disciplina tu mente todos los días. Cuando tus pensamientos sean claros y firmes, empieza a hablar de ellos como verdades. O sea, es que yo hablaba así, como una verdad, como te lo estoy diciendo, como una verdad absoluta. Grítalo fuerte. Pues bueno, nunca mejor dicho. Grita fuerte tu verdad. Pero grítatela a ti y a esas 2 o 3 personas en las que puedes confiar. No a todo el mundo. Grita tu verdad. Que hemos creado una vida que no nos ha gustado tanto. ¿Vale? Todo eso pasó por algo. No hay casualidades en la creación. Entonces, si ahora es este momento que estás conociendo esta nueva forma de crear una nueva realidad, pues bendice el momento. Puedes entrenarte en hacer esto. No es que sea fácil, pero no es imposible. O sea, si yo he podido, tú puedes. Si yo he podido crear todo esto que te he contado, tú puedes. Porque no eres un extraterrestre, no eres diferente a mí. Entonces, ¿puede? Se puede, pero hay que ponerle la intención, hay que trabajarlo todos los días, tienes que sugestionar tu mente, tienes que cambiar tu sistema de creencias y tienes que hacer pues una serie de cosas para crear la realidad que tú quieres experimentar. Fíjate en lo bien entrenados que estáis en no hacerlo. Ahora, a partir de hoy, ya puedes entrenarte para hacerlo. Porque si otros lo han hecho, tú también puedes. El autor le dice, gracias. Nunca nadie me había expuesto el proceso de una manera tan clara. Quisiera que fuera tan fácil de hacerlo como de decir, pero al menos creo que ahora lo entiendo con claridad. Bueno, si necesitas un repaso, disponemos de varias vidas. Bueno, a ver, ¿qué quieres que te diga si ya te lo he dicho todo? Pues que a partir de ahora ya sabes las 10 claves para crear tu nueva realidad. Que tú eres un ser magnífico, que eres semejante a Dios, ¿vale? Que tú tienes la misma sustancia creadora que tiene Dios, que eres una parte de Él, que esto te quede muy claro, que Dios mandó a Jesús, a su hijo, a uno de sus hijos, porque todos somos sus hijos. Lo mandó para que nosotros viéramos en Él lo que nosotros somos capaces de hacer, de crear. Que Jesús era un ser humano igual que nosotros y no vino a salvarnos nuestros pecados, que no somos pecadores. Esto ya lo hemos hablado en episodios anteriores. No, que te han contado esa historia que no es verdad. Que Jesús no vino a salvarnos de nada, que nosotros ya somos salvos por gracia divina. Que cuando tú te vayas del plano físico, ya estás salvado, que vas al cielo porque no hay otro sitio a donde ir. Y esto quiero que te quede súper claro. Entonces, si tú eres un ser perfecto, empieza a creerte esto. Yo soy perfecto. Y lo escribes. Yo soy perfecto. Porque soy creación de Dios. Y si Dios es perfecto, toda su obra es perfecta. Y yo formo parte de la obra. Por tanto, soy la creación perfecta.
no hay pecado en mí. Así es que tú puedes crear todo, absolutamente todo lo que quieras. Y más de lo que puedas imaginar. Porque todos tus yoes, toda esa realidad que tú puedes ver, ya existe. Ya forma parte del campo de las posibilidades y ya está creado en el CD-ROM de tu computadora. Porque todos tus movimientos ya fueron creados antes. Ahora depende de ti qué movimiento haces para crear la realidad que quieres y llegar al final de la partida. Porque aunque no llegues a esa realidad, el universo siempre te dirá: ¿quieres jugar de nuevo? Ahora, depende de nosotros si queremos seguir jugando otra partida o nos resistimos. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Compártelo con aquellas personas que creas que les pueda ayudar. Es una información súper importante. Coméntame lo que te parezca, si estás de acuerdo con lo que te he leído. Si no estás de acuerdo, no pasa nada. Es perfecto. Es que Dios nos dio el libre albedrío para que cada uno piense lo que quiera. Ahora, observa qué piensas. Y si no te gusta el resultado, piensa de nuevo, habla de nuevo y obra de nuevo. No pasa nada, no eres un pecador y siempre puede empezar la partida de nuevo. Gracias, gracias, gracias. Seguimos viéndonos en Conversaciones con Dios.